y también el programa residencial de Romeral, que es un residencial de mujeres, como ya les mencioné. En total se aplicaron encuestas para usuarios a 22 usuarios y para profesionales a 10. Y desde esa aplicación de encuesta y desde esos resultados es que en el fondo, después se hizo un análisis, bueno, el equipo de ANOVA en el fondo nos va a mostrar estos resultados de la encuesta. Y bueno, y hoy día estamos acá a propósito de eso. Entonces, en una reunión con Jorge surge la idea de presentar y compartir esta iniciativa que tuvimos como región, ¿cierto? Y como convenio Senda MinSal. Y es por eso hoy día que estamos en este conversatorio, así es que yo espero que les agrade. La verdad es que es una instancia más que nada como de demostrar los resultados que tuvimos con este pequeño estudio. Estamos con la idea de poder en el fondo ampliarlo al resto de la región, al resto de las provincias, provincia de Talca, provincia de Cauquenes y Linares, para en el fondo tener una muestra como más representativa de nuestra región. Pero por ahora vamos a un poco a contar de esta muestra de la provincia de Curicó y invitarlos a reflexionar, porque más que nada va a ser como ya les comentaba, transmitir, dar a conocer los resultados y entre nosotros poder reflexionar en torno a cómo la salud mental ha tenido que en el fondo desplegar, los equipos han tenido que desplegar nuevas estrategias para poder en el fondo llegar a los usuarios desde esta modalidad remota, los efectos que han tenido, es positivo, no es positivo, cómo se evalúa desde el usuario, cómo lo evalúa los equipos. Entonces un poco por ahí va a estar como en el fondo este conversatorio, va a andar como en ese marco de reflexión, ¿ya? Así es que yo los dejo invitados, ojalá que les guste y que puedan en el fondo también compartir sus reflexiones, su experiencia, porque entiendo que también hay gente de otras regiones, de otros programas, y que sería súper importante que pudiésemos tener una conversación. Eso. Gracias. Bien, muchas gracias, Paula. Bueno, primero también quisiera saludar a otros programas de la red de tratamiento que nos están acompañando. Tenemos programas de la región de Ñuble, de Biobío y de la Araucanía. ¿Ya? Así que también saludarlos y darles la bienvenida y agradecer también la participación de ustedes en este encuentro, y sería muy provechoso también poder conocer sus experiencias allá en sus regiones. Bien, partiendo entonces con este conversatorio, voy a invitar a Camille Campos, ¿ya? Ella es asesora de Senda hace 5 años, de Senda Regional, psicóloga de la Universidad Católica del Maule, con postítulo en psicoterapia breve estratégica, diplomada en habilidades directivas para la gestión en salud de la Universidad de Chile y diplomada en gestión pública de la Universidad del Desarrollo. Bien, Camille nos realizará una presentación, ya que es del estudio de comportamientos de consumo en periodos de pandemia, que surgió a nivel de Senda nacional, ¿verdad?, donde se solicitó realizar una aplicación de una encuesta distinto a la población general, ¿verdad?, donde se pudieron rescatar algunas, digamos, cifras que son más bien regionales, así que invito a Camille para que nos pueda dar a conocer, ¿verdad?, los resultados de esta encuesta online. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que primero contarles de que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo más rápido posible también, porque son hartos gráficos, ¿ya? Pero creemos que es importante para comenzar, contextualizar un poco y contarles cómo nos fue con esta encuesta. Ya nosotros hicimos un llamado a todos los programas de la región para que nos ayudaran a contestar la encuesta, tanto los profesionales como los usuarios, ¿ya? Y sería importante también conocer en el fondo qué fue lo que pasó con esa encuesta, ¿ya? Porque todos colaboraron mucho, pero no hemos conversado respecto de los resultados, ¿ya? Así que vamos a revisar rápidamente los resultados tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿ya? Siguiente, Rodrigo, por favor. Ya. Entonces, la aplicación de este cuestionario se hizo a través de una página web, ya, la página de Senda, y de la página Saludablemente, ya. La fecha de aplicación fue entre el 6 y el 27 de junio de este año. Se ingresaron 34.738 encuestas en las 16 regiones de nuestro país.
las encuestas válidas, ¿no es cierto?, fueron 15.280 en el país y 2.158 en la región del Maule, ¿ya? En estas encuestas, el 40,4% fueron hombres los que la contestaron y el 59,6% las mujeres, ¿ya? En estos mismos parámetros, ¿no es cierto?, en la región del Maule, el 36,2% contestó hombres y el 63,8% contestaron mujeres, ¿ya? Y el 64% de los encuestados tenía entre 18 y 39 años a nivel nacional y el 69,6% a nivel regional. Siguiente, Rodrigo, por favor. Ya, había una pregunta que era, ¿cómo ha cambiado el consumo de alcohol como resultado de las restricciones del COVID-19 en comparación a antes, digamos, antes de esta crisis sanitaria? ¿Ya? Los gráficos, lo que aparece en rojo es lo que está a nivel nacional y lo que aparece en celeste es a nivel regional, ¿ya? Si ustedes se fijan, la mayoría de los encuestados, el 44,4% de la región contestó que había consumido menos alcohol, ya desde que comienza el tema de la pandemia. Y solo un 18,5% señala que ha consumido más. Siguiente, por favor. Ahora, de ese 41,8% que usa menos alcohol, dice que el motivo para disminuir este consumo es principalmente porque el 38,1% señala que hay menos oportunidades de consumo, ¿ya? Y el 22,4% de que está preocupado por los efectos en su salud, ¿ya? Ahora, en el Maule, el 44,4% dice haber consumido menos alcohol, y el 41,2% de ellos señala que como la principal razón serían menos oportunidades para hacerlo, principalmente debido al cierre de pubs, de bares y de restaurantes. ¿Ya? Siguiente. Ahora, del 21,4% que usa más alcohol, ¿ya? ¿Cuáles serían los motivos para aumento? Por ansiedad, estrés, depresión que le genera el COVID, ¿ya? O porque tiene más tiempo para hacerlo. En el Maule, por ejemplo, el 18,5% que dijo haber consumido más alcohol, en el Maule el 18,5% dijo haber consumido más alcohol, y de ellos el 42,4% dice que consume más por ansiedad, por estrés y depresión, ¿ya? Por la misma causa mayoritaria que aparece a nivel nacional. Siguiente, por favor. Ya, ahora sobre el acceso al alcohol. Entre quienes han comprado el alcohol desde el inicio de la pandemia, señala el 79,4% que no tuvo dificultades para comprar a nivel nacional, ¿ya? Y que tuvo dificultades para comprar un 20,6%, y a nivel regional un 14,7%, ¿ya? Y, sí, eso, siguiente. Entre el 25,9% que ha cambiado su forma de comprar alcohol desde el inicio de la pandemia señala, por ejemplo, obtuve bebidas alcohólicas en un lugar diferente, un 24,7%. Obtuve bebidas alcohólicas en internet con más frecuencia, un 20,5%, y compré bebidas alcohólicas con menor frecuencia, un 19,9%. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, esta otra pregunta. ¿Ha cambiado su consumo de marihuana como resultado de las restricciones del COVID-19 en comparación a antes? El 36,1% a nivel nacional señala que ha consumido la misma cantidad. El 33,3% señala que ha consumido más. En el Maule, el 31,4% señala lo mismo. Y que ha consumido menos, el 27,7% a nivel nacional y el 27,2% a nivel regional. O sea, aquí ya por lo menos estamos frente a que, por lo que vemos en los resultados, ¿no es cierto?, de la encuesta, la marihuana podría haber aumentado, no así el alcohol. Ya el alcohol tuvo una disminución. Siguiente. Ahora, del 27,7% que usa menos marihuana, los motivos para disminuir sus usos fueron porque estoy preocupado de los efectos de mi salud, porque hay menos oportunidades para consumir, por la reducción de la capacidad para conseguir, por reducción en la oferta para comprar,
¿ya? Ahí se dio harto este fenómeno y nosotros lo sabíamos a nivel cualitativo cuando hacíamos nuestras asesorías con los distintos equipos de la región, donde nos señalaban principalmente en la provincia de Curicó que la droga estaba mala o que había muchas dificultades para conseguir la droga, ¿ya? Así que aquí se refleja un poco en la encuesta a nivel nacional. Ahora, en el Maule, del 27,2% que ha consumido menos, el 36% dice que consume menos porque están preocupados por los efectos de su salud. ¿Ya? Siguiente. Del 33,3% que usa más marihuana, ¿ya? Los motivos fueron por ansiedad, estrés, depresión que genera el COVID, porque tengo tiempo para hacerlo, por aburrimiento. ¿Ya? Ahora, en el Maule, del 31,4% que dice que ha usado más de esta droga, el 50,7% dice que consume más por la ansiedad, estrés y depresión que le ha provocado la crisis sanitaria. ¿Ya? Siguiente. La otra pregunta es, ¿ha cambiado su uso de cocaína como resultado de las restricciones del COVID-19? Señala el 49,2% a nivel nacional, señala que ha consumido menos, y el 29,9% señala que ha consumido más. Esto es a nivel nacional, ya porque en el Maule no se incluyeron los resultados sobre cocaína debido a que había un muy bajo número de encuestas para poder generar un número que fuera significativo dentro de los gráficos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los medicamentos. ¿Ha cambiado su uso de medicamentos sin receta médica como resultado de las restricciones del COVID-19? Aquí se señala a nivel nacional que el 45% ha consumido más y a nivel regional el 37,9% ha consumido más, ¿ya? Y el 28,8% a nivel nacional ha consumido la misma cantidad. Ustedes se fijan, también hay un disparo de el uso de los medicamentos sin receta médica. Probablemente por lo mismo, ya por el tema emocional, por la ansiedad que generó la crisis, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, lo mismo acá. ¿Ha cambiado el uso del LSD o éxtasis como resultado de las restricciones del COVID-19? Aquí también tenemos los resultados a nivel nacional, ya que en el Maule no se incluyeron los resultados porque había un muy bajo número de encuestas que consignaron este uso, digamos, de esta droga. ¿Ya? Ahora señala el 50,5% que ha consumido menos y el 22,7% que ha consumido más. Aquí ya uno puede sacar también algunas conclusiones, ¿ya? Probablemente esto se consumía en contexto de carrete, en contexto de discoteca, entonces pudiéramos pensar que también por eso pudiese haber disminuido. Pero son conjeturas que estamos sacando, aquí estamos presentando solo los números, ¿ya? Siguiente, por favor. El acceso a drogas. ¿Ha obtenido o intentado obtener drogas desde el brote? El 41,4% ha intentado comprar y el 58,6% no ha intentado comprar, ¿ya? Y de ese 41,4% que ha intentado comprar, el 84,3% ha comprado marihuana, el 5,5% cocaína y el 10,2% otra. Si se fijan, ahí se vuelve a repetir lo que habíamos señalado anteriormente respecto al uso de la marihuana. Siguiente, por favor. El acceso a drogas. Entre el 41,4% que ha intentado comprar drogas desde el inicio de la pandemia, señala que tuvo dificultades ya a nivel tanto nacional como regional, un 48,2% y un 38%, ¿ya? Y que no tuvo dificultades, un 51,8%. Ahora, respecto del tema si ha cambiado o no la forma de obtener las drogas, la mayoría señala que no, el 63,7% señala que no haber cambiado la forma de obtener las drogas, y el 36,3% señala que sí cambió su manera de obtenerlas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entre el 36,3% que dice haber cambiado la forma de obtener las drogas, ¿ya? El 25,6% señala haberla obtenido por un traficante. El 19% que compró en una sola ocasión, pero una cantidad mayor para abastecerse, digamos, en este tiempo. Y el 13,6% no lo sabe, y el 12,3% obtuvo drogas por internet con más frecuencia que antes. ¿Ya? Y solo el 12,3% señala haber comprado con menor frecuencia sí, con menor frecuencia. Siguiente.
conclusiones, esto es a nivel regional, ¿ya? A nivel de la región del Maule. La mayoría de los consumidores de alcohol dice estar tomando menos, ¿ya? Desde el inicio de la pandemia. Esto se debe a que hay menos oportunidades de hacerlo debido al cierre de los pubs, de los restaurantes, de los bares, de las discotecas, ¿ya? Entonces, ahí ya no está dando luces de que la mayor parte de la gente consumía un consumidor social, probablemente un consumidor de carrete, con su grupo de pares, ¿ya? Y que ahora que ha estado más en la casa, ha disminuido su consumo. Por el contrario, para el caso de la marihuana, hay más consumidores que dicen aumentar su uso de esta droga, ¿ya? En comparación con aquellos que dicen usar menos. Y los que usan más declaran que esto ocurre debido a la ansiedad, estrés y depresión que les ha provocado esta situación, ¿ya? Recordemos que igual esta es una situación de bastante incertidumbre, por lo tanto, para las personas con personalidades, con rasgos más ansiosos, probablemente es probable, digamos, que por ahí se entienda, ¿no es cierto?, el aumento de este consumo, ¿ya? La mayoría dice estar usando más medicamentos sin receta desde el inicio del brote de COVID-19. Este es un tema que no se conversa mucho, pero sí en los programas de tratamiento lo conversamos siempre en las asesorías porque tenemos muchos usuarios que son dependientes finalmente de su tratamiento farmacológico, ¿ya? Y en este espacio, digamos, en este periodo, se ha visto un aumento en el uso de estos medicamentos sin receta, ¿ya? Siguiente, por favor. Listo, ¿ya? Dejo abierto el espacio, el chat también, como señaló Anita, por si quieren ir haciendo alguna consulta o algún comentario, para que después Anita los pueda ir leyendo y podamos hacer como una ronda de preguntas al finalizar las presentaciones, ¿ya? Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, Camil, por tu presentación. Y como bien dijo, pueden aprovechar de ir colocando sus comentarios para que no queden ahí en el tintero, no se les olviden, ¿verdad? Los pueden ir consignando en el chat y sus preguntas también y las vamos a leer al final. De todas formas, también van a tener el espacio para que puedan dar a conocer sus experiencias también y sus consultas al final de todo esto. Bien. Ahora pasamos a nuestra segunda presentación, ¿verdad? Que tiene que ver con el estudio que realizó Dianova, que este estudio tiene por nombre Estudio de Percepción, Atención Remota en Atención por Consumo Problemático de Drogas en Periodo de Pandemia. Bien, y va a presentar Héctor Olea, que es director de calidad de la ONG Dianova Chile, integrante del área de educación de la Fundación Dianova, licenciado en Ciencias de la Ingeniería e ingeniero civil electrónico de la USACH. Y también va a presentar Rodrigo Sangüesa Rojas, director de programas de Dianova Chile, licenciado en Trabajo Social, magíster en Gestión Estratégica Pública, con especialización en adicciones, familia e intervención ambulatoria. Así que les doy el pase para que puedan realizar su presentación. Ok, gracias. Buenas tardes, yo soy Héctor Olea, director de calidad de Dianova. Primero que nada, unos datos generales sobre la encuesta. En verdad la encuesta la aplicó Senda, digamos, Jorge. Nosotros, para mantener la confidencialidad, nosotros nos llegaron los datos sin referencia específica ni a los dispositivos ni a las personas. Otros datos generales, se abarcó, respondieron 22 usuarios y usuarias, digamos, y se realizó en el periodo de agosto, en la segunda quincena de agosto, y abarcó 6 o 7 dispositivos de Curicó y Romeral. Ese es como el contexto general de la muestra cuyos datos vamos a presentar ahora. Primero que nada, entonces vamos a ver las preguntas, ¿no? Las preguntas que le hicimos a los usuarios y usuarias. Siguiente lámina, por favor. Ahí está. Si ustedes se fijan, son 7 preguntas. Las 3 primeras están enfocadas básicamente al aspecto logístico, a las condiciones ambientales con las cuales los usuarios participaron en las sesiones remotas. Y las 4 últimas ya van a profundizar en términos de cómo ellos percibieron tanto si les ayudó o no les ayudó, qué factores positivos y negativos encontraron en estas sesiones y qué mejoras proponen. Así que ahora vamos a ver una por una cada una de estas preguntas.
La primera, respecto al acceso al aparato telefónico, se ve ahí que casi el 90% no tuvo problemas, digamos, y los que tuvieron problemas fueron muy puntuales. Veamos la siguiente lámina que está más detallada. Ahí especificamos solamente que quienes tuvieron problemas, digamos, y son, como les decía, son cuestiones muy puntuales. Después, más adelante, vamos a ver que sí, aquí se refería al aparato telefónico en sí. Vamos a ver que hay alusiones a la cobertura o a la conectividad, que están muy relacionadas con esta parte telefónica. Sigamos. Ya, el 2, en términos de las condiciones ambientales donde que la gente podía recibir las sesiones remotas, hay un porcentaje no menor, digamos casi un tercio, que no siempre tuvo esas condiciones. Y eso es relevante porque tiene que ver efectivamente con la calidad percibida de esa intervención. Y entonces veamos un poco más en detalle esto de no siempre tuvo esas condiciones. Ahí básicamente identificamos dos dimensiones, digamos. Una que tiene que ver con el momento en que recibían la llamada, por trabajo, por otros aspectos, y también muy importante, si tenían o no en su hogar esa privacidad necesaria para una intervención psicológica. Se ve ahí que no todo el mundo lo tiene, entonces es un factor relevante a considerar para el futuro, digamos. Siguiente. Y luego pasamos a cuán importante era para ellos que las sesiones fueran anticipadas, que pudieran programarse. Llama la atención, digamos, al principio que hay casi un 40% que dice que no era importante. Dale con la siguiente, por favor. Y seguramente tiene que ver, o efectivamente, como se decía antes también, que no tenían muchas más opciones de salir de la casa por la cuarentena. Pero en general, cualquier sesión remota seguramente es un factor muy relevante esto de que sea planificado, para que tenga la privacidad, entre otras cosas, digamos. Y hay una persona en particular que da una respuesta bien interesante, digamos, que como que resignifica esto. Ella prefiere que no fuera programada porque así le servía de autocontrol, digamos, para eventuales consumos. Siguiente, y ahora ya entramos a las preguntas sobre el impacto. Entonces, esta pregunta, la 4, en verdad son dos preguntas en una, digamos. Uno es si le ha ayudado o no, y la otra es en qué le ha ayudado. Entonces, si le ha ayudado o no, el impacto es bien grande. Si ustedes fijan, hay un 73% que derechamente sí estima que le ha ayudado, y un 18% que dice que le ha ayudado, pero con alguna objeción pequeña, digamos. Entonces, se suman esos dos porcentajes, el 91%, o sea, 9 de cada 10 personas estiman que sí le ha ayudado. No, eso no es menor. Ahora veamos más en detalle aquí vemos en qué dimensiones la gente, los usuarios y usuarias estiman que le ha ayudado. Ahí las clasificamos en 3 grandes bloques, digamos, en términos de contención emocional, apoyo, acompañamiento, y ahí están las respuestas textuales que han dado los usuarios, que van por esa línea. Luego, en términos también de proporcionarle estructura y organización para su vida cotidiana fuera de los centros, si es que es residencial, también es importante. Y en términos de ayuda a resolver problemas, también le aportó en ese sentido. Así como digo, ahí están los detalles, la presentación se la vamos a hacer llegar después, así que no ténganlo presente eso. Eso respecto a en qué factores le ayudó. Ahora, ¿dónde hubo pequeñas objeciones o más problemas? Lo vemos en la siguiente lámina. Me ha ayudado, pero, y si ustedes se fijan, la principal objeción tiene que ver con la naturaleza de las prestaciones remotas, que no son presenciales justamente, digamos. Así que es una queja que no se le puede achacar ni al equipo ni al profesional, sino que a las condiciones y a la naturaleza de la intervención. Y hay dos personas que dicen que no le ha ayudado mucho, digamos, y que son más específicas. Una que tiene un tema de privacidad justamente, o de condiciones en su hogar. Y la otra que estima que no es más escéptico respecto a ese tipo de prestaciones, pero la mayoría sí lo valora. Sigamos con las 5.
Siguiente, por favor. Ok. Aquí ya entramos más en detalle, digamos, en términos más concretos, en qué encuentran de positivo de estas intervenciones. De nuevo aparece, y muy coherentemente con lo anterior, la contención y el apoyo emocional, el acompañamiento, y la conveniencia práctica, que vamos a ver a qué se refiere ahora más en detalle. Siguiente, por favor. Ahí. Bueno, la contención emocional se explica ahí está en las respuestas textuales de las personas. Ustedes van a poder revisar después con más en detalle, pero apuntan a eso justamente, a esa dimensión de apoyo, de acompañamiento, de estar en contacto. Y la conveniencia práctica se refiere justamente a que no tienen que moverse de su casa, tienen más tiempo, pueden coordinarla con su trabajo. Ahí hay otra, el otro no se ve, ¿se puede bajarlo un poquitito o subirlo? Pero tiene que ver con, era la misma persona que decía que lo podían pillar desprevenido, le servía como señal de autocuidado. Ya. Y ahora le hacemos la pregunta complementaria, digamos, ¿qué encuentran de negativo en la modalidad remota? Y aquí se reparte bastante los factores, digamos. Hay un porcentaje importante que dice que no hay nada negativo. Hay un porcentaje también importante que ratifica esto de que no sea presencial, digamos, de no estar con el contacto físico. Y después ya hay elementos más específicos relativos a la sesión o las condiciones ambientales de los usuarios o la conectividad. Que eso lo vamos a ver ahora en más detalle. Ahí está. Entonces, nada negativo, ahí están las personas, está explícito eso, digamos. Lo no presencial, ya dijimos esto que se pierde el contacto físico. Los factores de sesión se refieren a condiciones específicas de cómo se realiza la sesión, dice. Se dialoga menos, eran sesiones muy cortas. Los factores relativos a los usuarios son propios de ellos, digamos, el trabajo, o que hay un niño que impide concentrarse, un hijo o familiar que impide concentrarse, digamos. La conectividad, como le decía antes, a veces no hay señal donde la persona vive, o que el teléfono se le echó a perder en el momento, digamos. Y otros factores, ahí hay como algunas críticas muy puntuales, digamos, dice una persona que llamó y no le contestaron, no puede sentirse en confianza en una sesión remota. Y hay una pregunta que no desciframos totalmente, pero sí se ve el sentido que tiene que ver con esto de que puede haber información falsa, digamos, o no se sienten seguros respecto a la información que ellos mismos proporcionan o que le proporcionan a otros. Y por último, la pregunta 7 es, ¿qué mejorarías habiendo visto los factores positivos y negativos? ¿Qué mejoraría? ¿En qué propuesta de mejora? Y ahí hay un porcentaje alto, digamos, que dice que no hay nada que mejorar. Está lo presencial, de nuevo, que habíamos visto. Y algunos factores específicos relativos a la sesión misma, como la frecuencia y la duración, y tecnológicos, cobertura y conectividad, y otros. Veamos el detalle de eso. Bueno, nada que mejorar, dicen eso, nada. Lo presencial, ¿cierto? Ya lo hemos nombrado. La frecuencia y duración de las sesiones, ya hay algunos que les gustaría que fueran más sesiones a la semana, que fueran más frecuentes, lo mismo, que fueran más largas. Y otras personas hacen alusión a la parte tecnológica, ¿cierto? De la señal de internet, la cobertura o la conectividad, que se relaciona con la primera pregunta, disponer o no de un teléfono. Y otros, de nuevo, hay como aspectos muy específicos, digamos, de alguna mala experiencia con algún profesional. Y eso es la visión general. Los comentarios y las opiniones, las conclusiones, yo creo que da para harto, digamos, pero lo queremos compartir después cuando ustedes ya también entren en hacer consultas, hacer aclaraciones, o ver en qué medida esto que estamos planteando nosotros, digamos, refleja la experiencia de ustedes y de sus equipos y de sus usuarios. Yo creo que es súper relevante eso justamente.
como decían en la presentación, nosotros hicimos estas encuestas tanto a usuarios como a profesionales en todos de nuestros centros, en un residencial y en un ambulatorio de adolescentes. Y en verdad, si bien fue trabajo hacerla, fue muy útil en verdad porque ayudó a que los profesionales tomaran conciencia de que su intervención acá es muy valorada en verdad. Fue, más allá de una respuesta a la emergencia, también sirvió para visualizar lo valioso de los vínculos que he construido con los usuarios y usuarias, y también les dio herramientas más específicas para pensar en cómo mejorar, pues, efectivamente. Quizás, por ejemplo, se requiere un protocolo de atención remota donde se garantice que ciertas condiciones ambientales o cierta programación que permita anticipar a los usuarios cuando se les va a recibir en las mejores condiciones, etcétera. O sea, en principio esto es solamente el punto de partida para una reflexión de los equipos que permita elaborar otros instrumentos o detectar necesidades de formación o de capacitación que nos ayuden a todos a entregar un mejor servicio a usuarios y usuarias, que es el objetivo nuestro. Entonces lo dejamos por ahí y que quedamos disponibles para que ustedes, si ustedes tienen dudas respecto a estas preguntas, las podemos comentar más adelante. Gracias. Bien, bueno, solicitar a quien no se ha inscrito para poder chequear la asistencia. Recordar mientras se coloca la otra presentación que se puedan ir inscribiendo ahí en el chat, por favor. Dentro de la cohorte de los que no han estado expuestos a factor de riesgo, algunos desarrolladores. Ya. Bueno, mi nombre es Rodrigo Sangüesa y soy, como me presentaron, director de programas de Dianova Chile, y yo voy a presentar lo que tiene que ver con la encuesta de los profesionales, ¿ya? La primera pregunta, son un total de 11 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con cómo evalúas el proceso motivacional con los usuarios y usuarios en modalidad remota. El 70% de los profesionales planteó que el proceso motivacional fue positivo. Un 20% planteó que había sido más negativo que lo normal en esta modalidad, y un 10% dijo que era positivo, pero siempre y cuando se hiciera combinando con acciones presenciales. En ese sentido, nosotros hicimos una matriz de análisis que después lo vamos a compartir. Hay mucha información relacionada con lo que ellos contestaron, pero sacamos las 3 ideas, o sea, fuimos sacando las ideas centrales de cada pregunta, o los aprendizajes centrales de cada ítem. Y en ese sentido, el primero tiene que ver con que los profesionales visualizan un aumento en la responsabilización y en la responsabilidad en el cambio. Por otro lado, ver que la frecuencia, o fue muy importante la mantención o el aumento de la frecuencia de la prestación y monitoreo. Y lo otro, que se logró una mantención de abstinencia en la mayoría de los casos. Así, a nivel general, el primer elemento es como positivo, de alguna manera, que se pudo seguir haciendo la intervención de manera más bien normal, y que de alguna manera la primera experiencia, la primera percepción que había de los profesionales de decir que chuta, estamos en un escenario que es complejo, los resultados, o muchas veces la visualización de que los equipos, los usuarios podían desarmarse, digamos, de lo que era la intervención, se mantuvieron bastante más positivos de lo que se pensó. En la pregunta 2, ¿cómo evalúas el proceso de contención del estado emocional del usuario en modalidad remota? Lo central es que el 70% dice que se puede lograr la contención y lo evalúa como positivo. El 30% dijo que se podía hacer, pero que era más complejo que en forma presencial. Las 4 ideas centrales que salieron fue que los usuarios se sintieron contenidos y escuchados, que el trabajo en modalidad remota les sirvió para poder abordar las problemáticas, que el trabajo sirvió para activar la red de apoyo, y eso es muy importante de alguna manera, y aquí ya se empieza a vislumbrar cómo la intervención
al estar las personas en sus lugares, en sus casas, pudieron en el fondo, la intervención se pudo trasladar a acciones concretas en lo que era su funcionamiento familiar. Y lo otro que encontramos que existía una mayor desconfianza por parte de los interventores, de los profesionales, que de los usuarios hacia la contención. O sea, los usuarios evaluaban mucho mejor la contención, o cuando les tocó contestar a los profesionales desde lo que pensaban los usuarios, la respuesta era mucho más positiva que desde lo que pensaban los profesionales. La respuesta 3 dice cómo evalúas el proceso de contención emocional con las familias en modalidad remota. El 70% plantea que es positivo, el 10% dice que es positivo, pero de menos impacto que lo presencial. Hay el 10% que dice que solamente se puede hacer de forma presencial, y el 10% plantea que es insuficiente. ¿Ya? Aquí los 4 elementos centrales que salieron es que las familias sí solicitan la orientación y ayuda, que las familias se adaptaron a las sesiones online, que hubo un agradecimiento de las familias por el contacto periódico, o sea, ahí aparece el elemento constancia, y que aumentó el compromiso de las familias con los programas. En la pregunta 4 dice, ¿cómo evalúas el desarrollo de los objetivos del plan de intervención individual en modalidad remota? El 40% dijo que era positivo, que era más positivo que este proceso, y el 60% dijo que era positivo, pero que habían tenido que adaptar los objetivos a esta modalidad y al contexto pandemia. Los 3 elementos centrales que aparecen es el aprovechamiento del contexto como espacio terapéutico. Aquí de nuevo aparece ese elemento relacionado a que cómo el trabajo cognitivo, en el fondo, que se hace con los usuarios está asociado a cosas que eran de la experiencia misma de estar viviendo en sus hogares. Por ejemplo, se trabajaban en dificultades propias de la familia, de peleas, discusiones, X cosas que estaban pasando in situ, y podían tener un impacto más o menos en el momento, y que de alguna manera los usuarios lo visualizaban como muy positivo. Los objetivos tienen mayor sintonía con la intervención familiar, y por lo mismo, porque de alguna manera las conversaciones que se empezaron a tener con la familia y con las personas estuvieron absolutamente sintonizadas con lo que estaba pasando en su propio contexto, y existe un proceso de adaptabilidad de los equipos para desplegar estrategias de intervención. En la pregunta 5 dice, ¿cómo evalúas el desarrollo de los objetivos del plan de intervención con las familias en modalidad remota? El 80% dijo que habían sido positivos, el 10% dijo que habían sido positivos pero con algún grado de adaptación, o sea, sigue siendo positivo, y el 10% dijo que era insuficiente. Aquí los 5 elementos centrales son la frecuencia de la comunicación y la calidad de la comunicación. De alguna manera, el estar más en constante contacto hizo que mejoraran estos 2 elementos, claridad y establecimiento del apoyo. De alguna manera, el contacto permanente parece que apoyó ese elemento. Fue un facilitador de conductas de cambio, fue un facilitador de reparación de confianzas familiares, y aumentó el compromiso del cambio. En la pregunta 6 dice, ¿cómo evalúas el proceso de modificación de patrón de consumo en modalidad remota? Aquí el 80% plantea que fue con mejoras y que fue positivo, y el 20% dice que fue relativo y que dependía de cada caso. Y los 5 elementos más importantes son que sí se modificó el patrón de consumo, que se mantuvo en la mayoría de la abstinencia, que hubieron recaídas en menor magnitud, que en algunos casos se pudo trabajar la reducción de daño, y que la mantención del contacto remoto en forma constante. O sea, nuevamente ahí aparece que la constancia del contacto en el fondo produjo de alguna manera un impacto positivo en lo que tenía que ver con el patrón de consumo. En la pregunta 7 dice, ¿sientes que requieres desarrollar más habilidades personales, habilidades blandas para realizar una intervención bajo esta modalidad? Ya de la pregunta 7 las preguntas son más hacia los profesionales, en el sentido de que qué cosas piensan ellos que le podrían haber necesitado o que le podrían haber faltado o haber trabajado para haber intervenido de mejor forma. Y en ese sentido aparecieron 2 grandes grupos que fueron las necesidades de coordinación y trabajo en equipo. De alguna manera el escenario nuevo hizo que los equipos necesitaran tener una forma de organización diferente, mucho más específica, mucho más
mucho más de mantener horarios en el fondo, de ser mucho más efectivos con la intervención. Y lo otro que tuvo que ver con habilidades de comunicación, resolución de problemas y tolerancia a la frustración. O sea, en el fondo asociado ahí a lo que es justamente el enfrentarse a esta nueva experiencia, las habilidades de comunicación aparecen como fundamentales, y también la resolución de problemas y tolerancia a la frustración sale con que en el cómo, en el fondo, desde esta modalidad remota se enfrentaron a dificultades que se dieron cuenta que al enfrentarse a las dificultades dijeron, vieron las falencias que podían tener, cómo controlar estas situaciones en forma remota. En el número 8 dice, ¿sientes que requiere desarrollar más habilidades técnicas para realizar una intervención bajo esta modalidad? ¿Cuáles serían tus necesidades de capacitación? Aquí el 90% dice que tiene necesidad de desarrollar habilidades técnicas y el 10% dice que no necesita. Y dentro de este 90% aparece la intervención en crisis en modalidad remota como un elemento central, técnicas de entrevista, y esos son como relacionados con capacitación técnica. El otro elemento central que aparece es el uso de medios digitales. Hubieron profesionales que tuvieron algunas dificultades con el uso de tecnología nueva. Y por otro lado aparece el otro línea, que son la posesión de protocolos y pautas de evaluación. O sea, de alguna manera sintieron algunos profesionales la falta de guías técnicas escritas, en el fondo que orientaran mejor la intervención. La pregunta 9 dice, ¿debiste enfrentar alguna situación en crisis durante la intervención? Aparece que el 70% sí se enfrentó a situaciones en crisis, el 30% no. Y el tipo de intervención en crisis principalmente fueron craving, recaídas, descontrol de impulso, algunas peleas, y en algunos casos intentos suicidas. O sea, de alguna manera, bajo esta modalidad, se sigue enfrentando a las mismas situaciones que se pueden enfrentar en los mismos centros. La número 10 dice, ¿sientes que posee las competencias necesarias para la intervención en crisis? El 50% dijo que sí las tenía, y el 50% dijo que sí las tenía, pero que tenía que ir mejorando y profundizando en esta instancia. Y la pregunta número 11 dice, ¿cómo evalúas el impacto del proceso de intervención? Aquí está la pregunta ya final y general. Y el 80% dice que este proceso fue positivo, en el sentido que se obtuvieron mejores cambios, hubieron distintas formas de enfrentar a la familia de buena forma, y los 5 elementos centrales que aparece es esto. Se logra mantener el contacto en forma permanente, los usuarios han mantenido un tratamiento, y eso es muy importante, se ha logrado mantener la abstinencia, ha bajado el nivel de recaída, y las usuarias y usuarios se encuentran satisfechos con la modalidad de atención. Y eso es más o menos el resumen de todo lo que presentaron en las respuestas los profesionales de lo que era el tratamiento. Bien, muchas gracias Héctor y Rodrigo por su presentación y también por este valioso estudio que nos entregan también hoy día y también nos dan algunas luces, ¿verdad?, de lo que hemos estado haciendo. Ahora vamos a pasar a los comentarios ya que van a realizar colegas también organizadores de este conversatorio y animarlos también para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus consultas en el chat. Ya solamente tenemos hasta ahora la consulta respecto al tema de las diapositivas, que efectivamente serán enviadas a sus correos. Bien, y se anima entonces a que puedan seguir haciendo sus consultas, y posterior a estos comentarios, ¿verdad? Se va a dar también el espacio para que ustedes puedan tener alguna participación más activa. Entonces quiero presentar ahora a Jorge Paredes, que él es el encargado de tratamiento del SENDA regional, psicólogo, magíster en psicoterapia cognitiva psicoanalista, psicólogo en psicoterapia estratégica breve y diplomado en tratamiento por consumo problemático de drogas. Ya también quiero presentar a Mauricio Cuevas, que él es nuestro asesor clínico externo del SENDA nacional. Él es psicólogo de la Universidad Central, terapeuta familiar y de parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar, miembro y coordinador de la unidad de drogas del mismo instituto. Realiza clases de pre y posgrado en temas de familia y drogas con adolescentes y adultos. Y también presenta nuevamente a Paula Molina, quien ya había dado a conocer sus características anteriormente. Así que los dejo para los comentarios y posteriormente para que le demos el pase a nuestros invitados y puedan también tener su participación más activa.
Hola a todos. Bueno, solamente un par de minutos para agradecer la presentación, las presentaciones y también comentarles que ambos estudios, sobre todo el último que mostró Héctor y Rodrigo, son incipientes, son los primeros estudios que existen a nivel nacional para partir de Senda, un estudio también regional, respecto a la satisfacción o a la percepción usuaria y del profesional en cuanto al trabajo remoto. Según vimos, efectivamente existe una muy buena evaluación por parte de los usuarios, también de los profesionales, lo cual da pie, ¿no es cierto?, a que puede un acierto esta modalidad remota, dado que desde Senda, como ustedes bien saben, no validábamos las prestaciones remotas, o las prestaciones a distancia, solamente eran presenciales las que se validaban, así que tener esta posibilidad de trabajo remoto posibilitó que los usuarios tuvieran la adherencia. Quisiera introducir un par de datos adicionalmente, que en cuanto a la región del Maule, de enero a septiembre del año pasado, 2019, en la región del Maule, el convenio Senda Minsal, transitaron un total de 973 usuarios. Eso fue el año pasado. Este año, en periodo de pandemia, mismo periodo, enero a septiembre, transitaron un total de 271 usuarios. Es decir, una brecha bastante importante en la cantidad de usuarios que pasaron por tratamiento. Yo creo que sin lugar a duda, lo que posibilitó que estos 261 usuarios se mantuvieran fue el trabajo remoto. Si no tuviéramos la posibilidad de trabajo remoto, deberíamos haberlo tabulado como abandono muchos de ellos usuarios y finalmente no poder cumplir cobertura, en riesgo también algunos programas y sobre todo los procesos de los usuarios que se han podido mantener gracias a este trabajo remoto. Sin este trabajo remoto no hubiésemos, lo vuelvo a insistir, hubiésemos tenido que dar por abandono muchos usuarios, lo que hubiese sido muy perjudicial. Otro dato, que el año pasado, hasta esta misma fecha, tuvimos un total de, en la región del Maule, el convenio Senda Minsal, tuvimos un total de 60, el año pasado fueron 240 altas terapéuticas, y este año 68. Es decir, ahí también hubo una disminución importante de la cantidad de altas terapéuticas, pasamos de 240 altas terapéuticas a 68 altas terapéuticas. Es decir, los usuarios se mantuvieron gracias al trabajo remoto, pero al parecer algo, bueno, sobre todo el tema de la pandemia, que efectivamente que no hemos podido dar de altas terapéuticas, lo hemos podido mantener, hemos tenido retención, pero no sé, y ahí lo dejo para los comentarios, si el trabajo remoto, tal como está, podemos avanzar en el proceso terapéutico, que posibiliten altas terapéuticas. Según los datos, según los números, no tanto. Nos ha faltado tiempo, nos ha faltado especialización, se podrá bajo la modalidad remota, ahí también lo dejo a la consulta para que lo vamos a conversar posteriormente. Mauricio. Hola, sí, estaba activando el micrófono. Buenas tardes a todas, a todos. Es un agrado estar en este panel, en este conversatorio con todos los colegas, compañeros de trabajo en estos temas que son difíciles y que además en periodos de incertidumbre como lo ha sido todo este año, creo que el que nos podamos reunir a conversar y a pensar en conjunto con algunas directrices que, así lo entiendo yo, los estudios, los datos permiten como centrarnos y poder mirar qué tenemos que seguir haciendo, qué tenemos que aprender, qué tenemos que mejorar. Entonces, a partir de eso yo pensaba algunas cosas que quisiera compartir. Si bien en la encuesta nacional, a mí me toma por sorpresa los datos, me tomó por sorpresa en su momento los datos, porque lo que había escuchado en los círculos cercanos, en las consultas, con otros colegas que siguen trabajando en las temáticas, lo que observábamos con preocupación o escuchábamos con preocupación era el aumento del consumo. Y bueno, aumento de consumo de todos tipos. Entonces, lo que el estudio puede arrojar tiene que ver con que acá no se está evaluando población clínica, digamos. Entonces son uso en población general, por lo tanto, claro, quizá es atendible esto de que hay menos oportunidades de
de consumir alcohol, y por lo tanto hay personas que han tenido menos acceso, menos posibilidades. Entonces, claro, eso habla de personas que probablemente no tienen un consumo problemático de sustancias que son a los cuales nosotros estamos acostumbrados a manejar, digamos. Entonces, por eso, desde ahí yo entiendo que esos datos pueden calzar. Y también una cuestión que quizás viene a reforzar esta idea de los usos de las sustancias como ayudantes para el manejo de los estados emocionales o los estados personales. El aumento del consumo de marihuana o de medicamentos sin receta tiene que ver con el manejo de aquello, pues de los estados emocionales, de la ansiedad, de la preocupación, de la incertidumbre. Entonces, de alguna manera, es como ratificar, creo yo, lo que ya sabemos desde hace rato, digamos. Entonces, desde ahí, el estudio puede ser interesante en términos de los datos que arroja incluso para la población específica en el Maule, y cómo es que los movimientos de los consumos se han ido manejando dentro de la región. Y la otra cuestión que quisiera comentar tenía que ver con la encuesta en relación a los usuarios y el trabajo remoto. Yo pienso o me queda dando vuelta que falta precisar qué es lo que vamos a entender por trabajo remoto, porque el trabajo remoto o la intervención, o como uno puede encontrar en la literatura, la telemedicina, la telepsiquiatría o la teleterapia, va a haber distintas modalidades, que son sincrónicas o asincrónicas, y también es distinto hacerlo por videollamada a hacerlo por teléfono, por ejemplo. Yo principalmente he seguido haciendo terapia, pero por videollamadas. Creo que es mucho más difícil, mucho más dificultoso tener una sesión de psicoterapia. Yo además tengo formación en terapia familiar, por lo tanto no trabajo con una persona, atiendo familias o parejas, y por lo tanto no tengo solo a uno ahí al otro lado, sino que tengo a varias personas enfrente, y por lo tanto el poder hablar por teléfono con el altavoz, por ejemplo, con varias personas, yo creo que, no lo he practicado, pero me tinca, perdónenme la expresión, pero me tinca que debe ser muy difícil. Y claro, lo que comentan las personas en los equipos es que, dadas las posibilidades de conexión de los usuarios, es que a veces no tienen la posibilidad de tener un teléfono que tenga la conexión o que tenga el programa, o que para poder hacer una videollamada, por ejemplo. Entonces, ahí hay cuestiones como técnicas que hay que considerar. Incluso cuando pensamos en el tratamiento con personas adultas o adolescentes, los adolescentes o pierden los teléfonos, o los venden, o tienen que conseguirse, los que son de menos riesgo, tienen que conseguirse los teléfonos con los padres para que ellos les presten los datos de modo que puedan hacer una videollamada, digamos. Entonces, hay consideraciones, como digo, que habría que tomar en cuenta para la entrega del tratamiento remoto, ¿ah? Y en eso me refiero que hay diferencias si vamos a trabajar con población adulta o población adolescente. Y por lo mismo, entonces, creo que es importante la consideración en términos de cómo es que uno como interventor se posiciona frente a ese usuario y su familia como un transmisor de lo que el programa de tratamiento pueda transmitirle. Y por lo tanto, tiene que transmitir además cómo es que esas intervenciones que pudiera hacer esa persona son parte de un programa de tratamiento, que no son solo las del
psicólogo, o del técnico, o de la trabajadora social, sino que también, y eso que esté más o menos programado de modo que la persona se haga una idea de que está en un proceso y que no son llamadas o contactos aislados. ¿Mm? Yo creo que eso en términos de los encuadres que uno tiene que hacer con los usuarios es súper importante para definir entonces la cantidad de prestaciones que va a tener durante el mes, de qué modo, por ejemplo, y con quién. ¿Mm? ¿Con quién? Del equipo y con quién por parte del usuario. Yo siempre estoy pensando en la familia, en los familiares, con quién más vamos a conversar para que la responsabilidad no quede solo en ese usuario o en el tratante que está conversando con ese usuario. Creo que así como estamos hoy día conversando todos nosotros más o menos conectados, creo que el dar la sensación de un trabajo de red, ¿ah? De red familiar o de una red de contención permite eso mismo, que las personas estén más acompañadas en los procesos que están transitando. ¿Ah? Y otra consideración tiene que ver con la privacidad. Con la privacidad de que para el momento de la llamada, para el momento del contacto, la videollamada, puedan estar en un lugar donde aseguren poder conversar sin la preocupación de ser escuchados por otros, de modo que eso facilite también el contacto con el proceso personal que esté teniendo, el proceso emocional, el desahogo, el qué sé yo qué, digamos. ¿Ah? Entonces, creo que eso son cuestiones, como decía, a considerar para la entrega del tratamiento remoto. Y otra consideración, para ser breve en la exposición, tiene que ver con la diferencia que puede existir en términos del trabajo que tenemos con esa persona cuando esa persona está, o sea, en qué etapa del proceso de tratamiento está esa persona. Es distinto cuando estamos armando, o sea, es distinto la continuidad de un trabajo que iniciamos presencialmente a el trabajo que iniciamos y mantenemos en forma remota, por un lado. Y por otro tiene que ver con que las acciones van a ser distintas, las acciones a desplegar van a ser distintas si es que estamos iniciando el tratamiento y estamos iniciando un proceso de evaluación, de definición de los objetivos, con los manejos propios de las crisis que implica los consumos, las modificaciones en el patrón de consumo, por ejemplo, a cómo es que eso se mantiene si es que ha habido alguna estabilización de ese patrón de consumo. Entonces, lo que quería transmitir era claro, todas las consideraciones que podemos tener o tomar como interventores, pero esas tienen que estar ajustadas a el proceso que tienen las personas y a la situación específica de cada una de las personas con las que estamos trabajando. Entonces, me parece muy, muy relevante los datos que los colegas levantaron como para poder profundizar y afinar el ojo respecto de cómo es que vamos a continuar incorporando el trabajo remoto, porque probablemente esto se mantenga no sabemos cuánto tiempo en realidad. ¿Ah? Y además que como ha representado un aporte para la mantención de los tratamientos, también eso es importante poder mantenerlo en la medida que se puede. ¿Mm? Eso quería comentar por ahora. ¿Ah? Le doy el pase a la Paula, que va a continuar con los comentarios. Oye, hay alguien que tiene el micrófono abierto, chiquillo, para que no se acople, porque ya vamos a terminar. Y también me gustaría mucho escuchar las reflexiones y el feedback de parte de las personas que están participando hoy día, ¿ya? Yo la verdad es que cuando nos juntábamos con el equipo de organizadores de este conversatorio y discutíamos acerca de este estudio y los resultados, yo siempre sentí que daba, que en el fondo el análisis que podíamos sacar daba para muchos temas, pero como aquí el tiempo manda,
a mí me gustaría un poco darle vuelta a algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿cuáles son los elementos, pienso yo, cuáles son los elementos que pueden estar influyendo en que la evaluación o la percepción de las atenciones vía remota sean tan positivas, ¿ya? Eso como una pregunta como para que puedan todos pensarla y reflexionar y discutir. A mí se me ocurren estas tres que tengo acá, y en el fondo tiene que ver que igual estamos en una era en la cual estamos como todos medios nativos digitales, ¿cierto? Sobre todo las generaciones más jóvenes, como que todos tienen mucho acceso a Internet, a estas plataformas virtuales, que también yo lo asocio también en el fondo al tipo de sociedad que se ha ido construyendo, instalando bajo estos modelos de sistema económico que en el fondo y político que a lo mejor no a muchos nos gusta, ¿cierto? Y que en el fondo responde a un acceso inmediato de cosas, de relaciones, de situaciones, donde todo es muy desechable también. Entonces, esto que me llamen por teléfono para preguntarme cómo estoy, en el fondo igual es como súper positivo, el impacto debe ser súper positivo para el usuario, ¿cierto? Que no tengo que ir al centro a pegarme la lata, tomar una micro, un colectivo, llegar hasta el centro. Entonces, yo creo que también responde como a eso, como la evaluación o la percepción positiva de esto, y también que en el fondo hay una cierta cercanía respecto de mi equipo tratante y mi vida personal, y bueno, y también vimos que muchas familias como que incluso se interesaron mucho más en el proceso terapéutico de los usuarios. Había muchas familias que no tenían ni idea del proceso terapéutico, y esto acercó también a las familias. ¿Ya? Eso por un lado, lo dejo ahí como para que en el fondo ustedes también le den vuelta y podamos discutir un poco más, a ver qué les surge a ustedes. También yo siento que está en juego las habilidades terapéuticas, o sea, las habilidades, claro, bien digo, de los equipos, porque había un gran número, porcentaje de equipos que mencionaban que sí era factible hacer terapia o psicoterapia o seguimiento a estos pacientes vía remota, y había un número muy reducido que decía que no. Entonces nosotros discutíamos en el fondo a qué se debe esa percepción. Y nosotros creemos, o al menos yo pienso que puede tener que ver también con las habilidades terapéuticas, que algunos mencionaron que debiesen también desarrollar. Ya, también otro tema, acá también está el acceso a la conectividad, ¿cierto? Si bien nuestra región es una región que tiene como un gran porcentaje de geográficamente hablando, donde es muy, muy aislado, cuesta mucho la conectividad, yo en ese sentido sentía que este estudio no nos representaba mucho, porque yo lo veo con mi equipo del territorio, en los centros de salud, en los CEFAM, que muchos se quejan de que es poco posible un contacto remoto, porque hay gente que vive arriba de un cerro, en una montaña, a 1000 kilómetros, entonces no hay acceso a conectividad tan expedita. Entonces, en ese sentido, yo era como que tenía como esto, pucha, a mí no me representa, porque en realidad yo tengo este problema dentro de mis territorios. Ya, y un poco para dejarlo también, para ir como terminando y también abriendo esta discusión, a ver, Camil presentó este estudio, ¿cierto?, que hizo el Senda, donde da cuenta de que el aumento de THC era como lo que más estaba presente, ¿cierto?, en nuestra región, y que responde efectivamente a estos niveles de ansiedad, de depresión, a este tsunami emocional que trae la pandemia. Yo creo que estamos frente a un tsunami emocional. La OPS ya se manifestó con respecto a eso, ha dicho que en el fondo nunca antes había visto el aumento de patología en salud mental, ¿cierto?, en nuestra región, aquí en la América, y claramente este tsunami emocional que trae la pandemia, lo que más en el fondo ha puesto o ha develado son los trastornos ansiosos y las depresiones. Eso es lo que más hay hoy día. Y por supuesto que atrás de eso están también otro tipo de problemas que a lo mejor no han sido visualizados por los mismos usuarios que llegan a las urgencias, por ejemplo, descompensados, ¿cierto? O algunos con intentos de suicidio graves. Bueno, hoy día nuestras urgencias están replegadas, pero sí con mucho casos de salud mental bien grave, la verdad, y que responde a esto, que también
todos hablan de la prevención del contagio, ¿cierto? Nos han mandado a confinar, ¿cierto? A nuestras casas. Como que yo pienso en la prevención del contagio versus el encierro un poco maniacal, porque desde salud mental se suponía que teníamos que como que salir, nuestros modelos de salud mental, de hecho, aquí dentro de los servicios que estuve leyendo ahí, con la reforma se supone que todo tenía que cambiar a un modelo mucho más comunitario, como salir de los hospitales, ¿cierto? Salir como del encierro y abrirnos a la comunidad. Y hoy día se nos pide que nos volvamos a encerrar, ¿cierto? Alejándonos de nuestras comunidades, y eso evidentemente va a generar un tsunami emocional, evidentemente va a generar altos montos de ansiedad, de depresión, de sentirme solo, aislado, y evidentemente el aumento del consumo de drogas, especialmente de THC y consumo de medicamentos sin receta médica, va a aumentar. Y en ese sentido, claramente no hemos tenido que, en el fondo, los equipos de salud mental, los equipos de la red de tratamiento y los equipos de salud en general, ¿cierto?, han tenido que verse en una necesidad de desplegar herramientas que quizás no tenían idea que tenían. Y para eso yo quisiera terminar contándoles un cuento bien bonito que les conté la otra vez a los chiquillos, pero no se los conté bien. Ahora espero contarlo bien, ¿ya? Es un cuento que invita a la reflexión. Seguramente más de algunos ya lo han escuchado. Es un cuento que se llama El cuento de la vaca, ¿ya? El cuento de la vaca consiste en lo siguiente. Iba un maestro samurái caminando con su discípulo en el territorio para ahí, porque el maestro le decía a su discípulo que es muy importante conocer el entorno, la geografía, el lugar donde viven, conocer a las personas que viven en los distintos lugares, ¿cierto? Saber de su vida, cómo lo hacen para vivir, cómo se relacionan. Y de repente en eso que van caminando, se encuentran con una casa muy humilde. Y el maestro con sus discípulos se acercaron a esta casa y hablaron con la familia, que eran, bueno, una familia con 3 hijos, el papá, la mamá, ¿cierto? Y el maestro les pregunta a esta familia tan humilde, porque era muy pobre, la vestimenta, se notaba que tenía nada de recursos. El maestro le pregunta a la familia que cómo lo hacían para poder subsistir. Y el dueño de casa le responde y le dice que tenían una vaca, que les daba muchos litros de leche, con los cuales ellos podían alimentarse, hacer queso, tomar leche, y también vendían ya a los pueblos de cerca. Ah, ya, pues. Y el maestro se despide y sigue en su camino con su discípulo, y al discípulo le dice, anda a buscar la vaca y tírala por ese barranco. El discípulo, así como sorprendido, dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es la única fuente que tienen. Y el maestro no dijo nada más, siguió su camino, y el discípulo, por supuesto, no le quedó otra que hacerle caso a su maestro. Así que fue, agarró a la vaca y la tiró por el precipicio que había y la vaca murió. Pasaron los años y este discípulo quiso ir a ver a esta familia porque se sintió muy culpable de haberle quitado la única fuente laboral. Y cuando llegó al lugar, después de 4 años más o menos, se da cuenta que hay una casa hermosa, donde llena de flores, de árboles, donde se veía que había una abundancia distinta a lo que había antes. Entonces se acerca y dice, necesito hablar con la familia que vivían aquí antes. Y el dueño de casa que sabe dice, no, si nosotros somos los que siempre hemos vivido acá. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? Y el dueño de casa le dice, miren, lo que pasa es que nosotros teníamos una vaca, pero esa vaca se nos cayó por el precipicio y murió. Y así que nosotros tuvimos que desplegar y buscar nuevas maneras de poder, en el fondo, subsistir. Y nos dimos cuenta que teníamos otras habilidades que no habíamos descubierto. Así que gracias a que nuestra vaca murió, nos dimos cuenta de que teníamos habilidades y mira, y ahora ya somos una familia con mucha abundancia. Entonces, ¿qué son las vacas, queridos compañeros? ¿Qué son las vacas? Las vacas son todas esas cosas que la vida nos proporciona, que una relación nos proporciona, que una carrera nos proporciona, que un quehacer profesional nos proporciona y nos generan algún beneficio, ¿cierto? Pero a la larga eso nos va siendo como muy dependiente de estas vacas y no nos dejan avanzar, ¿ya? Entonces, el mundo reduce en el fondo se reduce a lo que la vaca te brinda. Y en este sentido, esta vaca, de la que yo le estoy diciendo, si en el fondo la traspasamos a este conversatorio, ¿cierto? A este quehacer que tenemos nosotros, muchas veces los equipos
y porque los directores de los centros los obligan, porque además, como que nuestra área es como muy, no, tenemos que atender solo en box, solo en box. Entonces como que hacemos cosas muy siempre igual, muy repetida, y no logramos ver la luz en el camino, ¿cierto? No logramos ver que es posible, en el fondo, hacer las cosas de otra manera, ¿ya? Entonces, la pandemia nos arrebató la vaca. En el fondo, eso es lo que les quiero decir, que la pandemia nos vino a arrebatar la vaca de nuestro quehacer profesional, y nos invita en el fondo a modificar nuestro quehacer, a desarrollar, a mirarnos. El confinamiento también es una instancia para mirarnos. Si no podemos salir, no nos queda otra que encerrarnos a mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que tengo yo para poder en el fondo entregar y compartir con estos usuarios, con mis relaciones familiares, con mis relaciones sociales, con la vida en general, ¿cierto? Y te vas dando cuenta, y así los equipos en el fondo lo han transmitido a través de encuestas, que han tenido que desplegar herramientas y habilidades que no tenían idea. Muchos, de hecho la Cadil creo que fue la que dijo, así como, pucha, ¿quién me ayuda con la PPT? Porque en realidad con esto del Zoom, yo no sé mucho. Estoy seguro que si nadie me ayuda, te la arreglo igual. Igual hace mover la PPT y su presentación y le va a salir igual de bien. Pero con eso los quiero dejar y quiero terminar haciendo una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la vaca de ustedes, chiquillos? Eso. Gracias. Espero que puedan reflexionar y compartirnos sus preguntas, reflexiones. Gracias. Bien, muchas gracias, colegas, por sus comentarios. Estuve viendo el chat y solamente tenemos un comentario que dice gran aporte y motivacional para continuar trabajando de este modo, ¿ya? Invitamos también a la reflexión para que ustedes puedan ser parte de este conversatorio y también tengan una participación más activa, e invitar también a aquellos colegas que son de otras regiones que nos interesaría bastante también conocer su realidad. Así que invitados para que puedan participar. ¿Puedo preguntar algo? Hola, buenas. No sé si... perdón. Edison, habla nomás. Gracias. Yo llegué un poco tarde, pero quería saber, la encuesta que hicieron fue con datos anónimos. Consulto para ver la validez de la respuesta o los sesgos que se puedan generar de ella. Y el grupo que respondió, también llegué tarde, ¿era una muestra completa de profesionales que atienden o era voluntaria? Eso quería preguntar. Hola, Edison. ¿Se escucha bajo? Voy a tratar de hablar fuerte. Mira, era voluntario. La metodología fue que nosotros como Senda le dimos a cada programa unos códigos al azar, códigos Cifra. Entonces, el programa tenía que hacerle estas preguntas, el profesional que atiende le hace esta pregunta al usuario, y después el mismo profesional a veces transcribe la información, la nota y la envía a nosotros. En este caso a Vianova, y Vianova la analiza. Pero en el fondo nosotros como Senda le dimos los códigos a los profesionales, y los profesionales se comunicaron con esos códigos. Y en cuanto a la consulta a los profesionales, fue voluntario. El profesional que quería reportar, reportaba. Bien, más que nada para exponer que hay algunos sesgos también que se pueden presentar, pues cuando los pacientes responden frente a sus propios equipos tratantes, la respuesta también se puede ver influenciada de alguna manera. El que sean anónimos los datos puede ayudar un poquito con eso, y también preguntaba por la cantidad de personas que responden, porque la motivación de responder de uno es diferente a la de otros y no necesariamente nos entrega un panorama completo. Esos comentarios quería hacer, pero son súper interesantes las preguntas y totalmente atingentes a lo que estamos viviendo
los equipos. Gracias, Edison. Yo quería hacer un comentario, o sea, primero agradecer por la instancia, por las distintas charlas, y era un poco relacionado a lo que refiere Edison. Tenía la duda si es que la primera encuesta que se hizo, si es que solo se hizo finalmente para personas que tienen alfabetización digital, porque eran 15.000, ¿cierto? Y algo en cantidad de encuestas. Y creo que quizás ahí pudiera haber un sesgo en cuanto a la población que no tiene acceso o no tiene las herramientas para acceder a contestar ese tipo de encuestas. Y eso también lo ligo a, yo creo que algo que nos toca aquí a futuro de seguir como trabajando con los usuarios es finalmente este tema de cómo ellos tienen, qué tantas herramientas tienen para acceder a estas atenciones remotas. Creo yo que falta ahí capacitaciones en términos de alfabetización digital que cada vez vamos a tener que estarlo promoviendo más. Y otro comentario que también quería hacer es en relación a, y no sé cómo es la realidad de ustedes respecto a si han contado con chip para poder llamar. Lo que en particular nosotros lo que hemos tenido bastante dificultad es el hecho de que los colegas han tenido que usar sus propios teléfonos, y eso ha traído bastante malestar finalmente, o llamadas en horarios que no corresponden, o usuarios en consumo que han llamado en horarios de la madrugada. Entonces, me gustaría saber un poco cómo ha sido la realidad de ustedes. Al menos acá, a nosotros, por ejemplo, equipos de 15 funcionarios, nos han llegado 2 chips, y obviamente eso es insuficiente. Entonces eso quería como preguntarles también a ustedes. Sí, mira, bueno, yo soy referente de salud mental de la Dirección del Servicio, ¿ya? La verdad es que es vergonzoso, porque si bien han aumentado las necesidades en salud mental, los recursos disminuyen o son los mismos, ¿ya? En ese sentido, nosotros no hemos recibido ningún tipo de refuerzo para nuestro equipo respecto de poder tener más acceso a telefonía o a estas plataformas digitales. Y es un problema a nivel nacional. De hecho, en algún momento se nos pidió desde el Ministerio poder levantar la necesidad de poder contar con telefonía, con estos chips o con unos planes. Hicimos un tremendo trabajo porque todos te lo piden para ayer, entonces así muy estresante en ese momento. Y la verdad es que después el Ministerio nos da la lamentable noticia que no se puede en el fondo financiar esos planes. Por lo tanto, nuestro equipo, que también se cruzan con los equipos de convenios en MISAL, han tenido que utilizar sus teléfonos, ¿cierto? Algunos centros de salud, los directores, que más como en el fondo, como que empatizan o ven la necesidad real o la forma de trabajo del área de salud mental, han puesto a disposición algunos chips o teléfonos, pero la verdad que son los mínimos. Así es que es una realidad a nivel nacional en todo caso, Fernando. No es que ocurra como en ciertos sectores, ¿no? Es como, estamos totalmente empobrecidos y es una tremenda pena, porque hoy día ya, como yo le dije, en la OPS todos se manifestaban que estamos en un tremendo tsunami emocional, donde hay más cantidad de gente afectada emocionalmente, salud mental, pero no hay recursos. Es lamentable. Así que no te preocupes, que no son ustedes. Algo compartido, entonces. Sí, sí. Hola. Bueno, yo quería, no sé si se escucha, pero voy a hacer como que se escucha. Yo quería agradecerles la presentación. Estuvo súper interesante. Sé que hay mucho trabajo detrás también, y lo vi en la Paula, que somos compañeras de trabajo. Nos iba comentando y nos iba actualizando a nosotras las asesoras de salud mental, y nada, pues me parece que es súper importante lo que ustedes hicieron, porque si bien es cierto, todos sabemos que gran parte de la necesidad actual radica en la conectividad, ¿ya? Y también en la capacitación de los equipos con algunas competencias y todo eso que ahí también apareció en la encuesta. Y todos lo sabemos. Yo me sumo también a las palabras de la Paulita en relación a lo frustrante que es ver que existe la necesidad y por otro lado que no existe el recurso, ¿ya?
Pero claro, una de las cosas que pienso es que esto es súper importante lo que ustedes hicieron, puesto que nos permite como objetivar la necesidad que existe. Porque nosotros, si bien es cierto, de todas partes estamos diciendo que existe esta necesidad, que los equipos no tienen conectividad, que los usuarios tampoco poseen conectividad, sobre todo aquellos de la zona, digamos, o del radio rural. Me parece que eso que nosotros hacemos de decirlo es una parte, pero esto que ustedes hicieron es el complemento perfecto, porque en el fondo son datos y que nos van a permitir decir, oye, esta es la realidad, si es que necesitamos recursos, los necesitamos acá. Así que yo les quería agradecer el trabajo y me parece que es muy interesante. Gracias, compañera. Gracias. Quisiera aprovechar de leer algunos comentarios que han llegado acá al chat. Y bueno, Lilian, que acabo de consultar el nombre porque estaba como PS2, da a conocer que dice, la verdad es que es motivador escuchar este conversatorio, sobre todo porque reconozco que en lo personal me costó normalizar este tipo de atenciones remotas. Sí, pasaba bastante con los colegas, la verdad, y en general. Marcelo, del PAI Gama Cauquenes, dice, comparando los resultados de las encuestas, puedo señalar que son coherentes con la realidad de nuestros usuarios en PAI de Cauquenes, en un aumento en el consumo de THC y también disminución de otras sustancias. Miguel Aurto dice que se suma a las palabras de don Jorge Pacheco, dice, donde se hace referencia a la reflexión de que si se han logrado avances terapéuticos en los PTI, ya que por lo menos en el medio privativo hemos tenido que reenfocar nuestras intervenciones a la contención, intervención en crisis en base a la contingencia. Y Lilian nuevamente da a conocer que de todas maneras fue bueno mantener una relación a través de controles presenciales con nuestros usuarios para que se sientan más acompañados. PAF Cauquenes sufrió todas estas situaciones. Al final logramos mantener el programa pese a miles de dificultades. Marcelo Pérez, nuevamente, del PAI Gama Cauquenes, dice que él comparte la visión de que para la mayoría de los adolescentes la atención remota no ha sido problema y que en algunos casos que presentaban baja asistencia al programa ha permitido realizar más intervenciones y en ese aspecto ellos valoran las intervenciones en especial de apoyo emocional. Finalmente, mencionar que debemos continuar desarrollando intervenciones remotas que permitan trabajar los objetivos terapéuticos. Jimena dice que está de acuerdo a lo referido por Miguel, dado que en contexto privativo hemos tenido que centrar previamente la intervención hacia la contención, donde la alianza terapéutica ha sido fundamental. Hemos tenido como equipo que cambiar la metodología de trabajo, no dejando de lado las intervenciones terapéuticas y atenciones. Lo anterior desde el escenario del CCP de Talca. Esos son los comentarios que han llegado al chat. También cedo la palabra, porque nos queda todavía unos minutos para poder escucharlos a ustedes si tienen algún otro comentario. Yo quisiera agregar un comentario con relación a lo que planteó Fernando y que cómo lo solucionamos nosotros. Efectivamente, nosotros no somos de salud, pero tuvimos que sacrificar algunos teléfonos personales en los llamados. Entonces, a nosotros lo que nos ayudó mucho eso fueron justamente la organización de los equipos y la organización con los usuarios. O sea, de alguna manera se establecieron protocolos de cómo iban a ser esas conversaciones, cuáles iban a ser los horarios, y eso estaba todo muy en sintonía con la familia. O sea, las familias sabían que si se llamaban en horas que no eran que correspondían, no se le iba a contestar, por ejemplo. Entonces, de alguna manera se hicieron acuerdos previos en muchas áreas con la intervención con los usuarios y con la familia. Yo igual que quisiera poner algunos entes encima algunos elementos encima de la mesa que a mí me parecieron bien importantes y que uno tiene que ver con que los procesos terapéuticos, a diferencia de lo que se había hecho hasta ahora, fueron muy centrados en lo que era en lo cotidiano de las situaciones familiares, o sea, muy relacionados a solucionar problemas como discusiones con la mamá, dificultades que salió que no llegó, se levantó tarde y no sé qué cosa hizo, o los usuarios que eran de residencial y que se hicieron sus procesos en residencial en las casas, tuvieron las mismas continuidades en el sentido de tener un horario de levantarse, tener un horario en el fondo, esta rutina que tenían en el residencial, poder mantenerlo de la manera lo más parecida posible. ¿Qué fue lo significativo? Que esta rutina empezaron a participar las familias.
y las familias se sintonizaron, o sea, las familias nos decían, mire, hizo esto, avanzó en esto. Entonces, de alguna manera se empezó a aterrizar todas estas reflexiones que uno tiene con los usuarios y las usuarias en Vox, donde uno en el fondo trata de imaginar ciertas situaciones y ponerse en ciertas situaciones. En este caso las situaciones eran concretas y eran efectivas, digamos, estaban pasando en el momento. Entonces, el intervenir en las situaciones que pasaban en esa familia y lograr soluciones muchas veces en minutos o en esa intervención, que lo que lograban efectivamente hicieron procesos que fueron súper distintos. Y eso se reflejó mucho en que la familia empezaron a decir, ¿sabe qué? Esta usuaria o este usuario está mejor, está respondiendo de mejor manera, y lo estamos llevando mejor en la familia, estamos respondiendo de mejor manera a los problemas relacionados con la pandemia. Entonces eso generó una acción bien interesante para nosotros, y que nosotros igual, por lo menos desde lo que es residencial, nosotros le estamos dando vuelta. O sea, nosotros en residencial tenemos personas de distintas partes del país, muchas veces, o de la región, pero lejana. O sea, la posibilidad de tener una intervención familiar semanal, por ejemplo, es muy difícil en esa modalidad. Entonces, efectivamente apareció un montón de intervenciones que no habíamos hecho con la periodicidad que lo habíamos planteado en algún momento, y eso a nosotros nos trajo un cambio de... una forma de abordaje distinta que la estamos en ese sentido también revisando, porque es una de las gracias que hemos intentado hacer de esto con la pandemia. O sea, nosotros automáticamente, con la pandemia nos pusimos a hacer protocolos, automáticamente lo empezamos a revisar el fondo de cómo estábamos interviniendo, y nos están apareciendo cosas que para nosotros son interesantes, y la idea de este estudio es que sea un puntapié. Había una pregunta relacionada con el número de personas. De alguna manera lo que hemos visto es que nuestro centro, la información que apareció en nuestro centro, se repitió con lo que apareció en la provincia. Entonces, está la posibilidad de esto, a lo mejor extenderlo a algo más regional o algo más nacional, y ir visualizando cómo esta información, al parecer, tiene bastante más sintonía de lo que pensamos. Otro elemento que sí o sí hay que sacar, y que es lo que pasó por lo menos en el Maule, que me imagino que fue parecido a lo que pasó en las otras regiones, es que obviamente la oferta de las drogas duras bajó. Y eso a nosotros lo significó un proceso totalmente diferente. O sea, primero hubo una parte donde nuestros chiquillos hubo cierta descompensación, porque estamos dejando de consumir donde está el consumo, hay un movimiento medio frenético en esa búsqueda de consumo, pero cuando no estuvo, o cuando lo que había era un sucedáneo que no servía, esas eran las palabras, los chiquillos empezaron obligatoriamente a hacer procesos de abstinencia, y que en algunos se han mantenido hasta ahora. Entonces, la posibilidad de hacer la abstinencia obviamente tiene que ver con la oferta, y ese otro elemento, y no tiene que ver con nosotros, pero es algo que en algún momento deberíamos visualizar, por lo menos en lo que es regiones. O sea, porque aquí de alguna manera tenemos muy identificado las zonas de consumo, tenemos muy identificado, nosotros llevamos años trabajando, pero pareciera que no hay... parece que no se modifican, digamos, estas zonas de consumo, y se mantienen, y en el fondo no podemos hacer mucho contra eso. Y eso es un elemento que de alguna manera, a nivel ya un poquito más institucional, yo creo que se debería revisar. O sea, eso es un hecho que tiene que ver que todo este proceso relacionado con la pandemia haya tenido resultados más positivos. Hoy quisiera también agregar algo, recogiendo las distintas cosas que se han dicho, pero en términos como preguntas más que como observación, reconociendo como lo complejo y dramático que ha sido para todos, yo creo, para todos los equipos y para todos los usuarios y su familia, el tema de la pandemia y las consecuencias que ha dejado y que va a seguir dejando. Yo me pregunto, y le invito a preguntar a ustedes, digamos, y ojalá que alguien conteste aquí, o se lo lleve para su casa, digamos, todo este costo que hemos pagado, digamos, y que han pagado las familias, sobre todo las familias más humildes, ¿qué podemos rescatar de eso, digamos, de eso positivo? Lo relaciono un poco con el cuento de la vaca, de la Paula, digamos. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué nos va a dejar, qué nos puede dejar para el futuro estos aprendizajes que estamos teniendo obligatorios, digamos, que cada uno, cada equipo, cada profesional está tratando de hacer lo máximo posible con lo que tiene a mano, digamos, y sabemos que la autoridad no ha sido muy generosa en eso. Entonces, mi pregunta es, final, es como, ¿qué nos va a dejar la pandemia? ¿Qué puede, cuando estemos 5 años más, 10 años más, digamos, en este tema, qué de bueno podemos decir? Ay, a partir de aquí yo aprendí esto,
de mis colegas, de los usuarios, a partir de esto me di cuenta de tal cosa, digamos, como diría la Paula, de qué vacas me deshice y de qué habilidad desarrollé. Entonces, esa es mi pregunta, no sé si ojalá que alguien pudiera, que ya la ha reflexionado, que nos pudiera dar como alguna luz de qué nos va a dejar esto y qué podemos conservar hacia adelante. Sí, hola, yo quería hacer un comentario. Mi nombre es Andrés, soy del Centro Terapéutico ANUN de la comuna de Coronel. Y bueno, lo que dijo don Héctor, esta es una reflexión que en el equipo nos ha surgido en reiteradas ocasiones y que partió en marzo. O sea, en marzo, como comentaban los colegas anteriormente, tuvimos que casi prácticamente hacer el programa de nuevo, ¿ya? ¿Y a qué me refiero a hacer el programa de nuevo? Es que los protocolos que estábamos usando eran totalmente ortodoxos y tuvimos que irnos adaptando a una forma de intervención que era muy distinta. Comentarles un poco que nuestro centro es un ambulatorio intensivo y prácticamente los usuarios, el centro es su casa, ¿ya? O sea, los usuarios de lunes a jueves participan de las actividades, de las rutinas, almuerzan, toman once, jugamos ping-pong con ellos, jugamos a la pelota. Entonces, la pandemia significó que se le quitó un espacio importante a los usuarios y que nosotros tuvimos que ingeniarlas de todas las maneras para poder compensar ese espacio a ellos, ¿ya? Y uno de los aprendizajes que hasta el momento en el equipo hemos logrado instaurar es que es tremendamente importante el trabajo en equipo, ¿ya? Y no solamente el trabajo en equipo en base a organizarse en lo que tiene que ver con lo clínico, sino cómo el usuario logra visualizar que hay personas de que independientemente de la corriente que tengan de intervención, o de que sean los mejores o los peores terapeutas, ¿cierto? Reconozcan que hay personas de que están dispuestos a ello, ¿ya? Y de paso a eso también comentar que no hemos visto, y les comento de la realidad por lo menos de Coronel, no hemos visto que el que tengamos que darle nuestros números de teléfono a los usuarios no ha sido un impedimento para que ellos nos molesten en calidad de consumo. ¿Por qué? Porque todo depende del vínculo que tengamos con los usuarios y cómo es nuestro primer acercamiento y encuadre que les hacemos, ¿ya? A pesar de ello, ¿cierto? Comentarles que Coronel tiene una tasa de consumo de drogas duras bastante alta, ¿ya? Y eso se relaciona también con el tema de la alfabetización, que es muy baja también. La principal droga que nosotros vemos, la sustancia principal es la pasta base, pero podría decir de que no ha sido un impedimento de que los usuarios, por ejemplo, ¿cierto?, tengan los teléfonos de nosotros, porque ellos reconocen de que los tíos, como nos dicen la mayoría, ¿cierto?, ellos tienen un espacio personal y esto me llama mucho la atención porque cuando llamo a los usuarios, primero me preguntan cómo estoy yo, ¿cierto?, qué es lo que estoy haciendo, cómo está mi familia, acaso me he sentido mal o bien. Y se ha dado un fenómeno que yo no sé si existía en otro espacio, es que los vínculos se han podido consagrar de mejor manera. Creo, y por lo que comentarles lo que ha sido nuestra realidad, sí hemos logrado hacer un trabajo terapéutico, ¿ya? Yo creo que es importante saltar un poquito y ingeniársela, independientemente de que el servicio no nos brinde los teléfonos y todo. Tenemos que tratar de sobreponernos a eso y, como les digo yo, es tremendamente importante de que los colegas hablemos el mismo idioma. Y eso los usuarios reconocen muy potentemente porque ven en nosotros un espacio importante. Ahora no voy a desconocer que el tema del trabajo de tribunal y drogas ha sido un trabajo de verdad que bastante arduo. Ya han aparecido muchos casos donde hay madres que son consumidoras, que han estado en periodo de gestación, y hemos tenido de verdad que un trabajo bastante arduo. Y yo, de hecho, me atrevería a decir de que en ese ámbito nuestro trabajo ha aumentado el doble o el triple.
¿ya? Y comentar a modo final que es súper importante que se haga un levantamiento de información. Yo creo que es algo desconocido. Los felicito también, chiquillos, por haber podido implantar esta encuesta y poder levantar datos, porque en Chile somos malos para levantar datos. Somos uno de los países que menos realiza investigaciones clínicas en Sudamérica y en el mundo. Y es importante que podamos levantar los datos y que los datos nos sirvan y que lo otro también que sería importante, ¿cierto? Más adelante poder investigar respecto a la alianza terapéutica, cómo la alianza terapéutica ocurre en estos tipos de cosas. Yo creo que sería un foco de intervención bastante importante. Yo me lo he preguntado, no lo he investigado, pero habrán colegas que quizás lo quieran investigar. Y gracias por dar la oportunidad de poder contar cómo estamos funcionando. Estoy abierto si alguien quiere hacerme alguna pregunta, algo quiera comentar. Eso, gracias. Muchas gracias, Andrés. Se agradece también el aporte en otras localidades y también ir conociendo, ¿verdad?, cómo se ha comportado este fenómeno también en otros lugares. Acá en el chat, Tatiana Galvez, que es del PAI Gama Linares, nos dice que, primero agradecer la instancia, solo comentar que si bien el uso de atención remota ha sido de gran utilidad, creo que existen casos en donde es súper importante mantener algún contacto presencial, principalmente en adolescentes o jóvenes con crisis o descompensaciones por salud mental o consumo. En particular, en PAI Linares no hemos dejado de lado las visitas domiciliarias y atenciones en el centro. Marcelo Pérez de PAI Cauquenes responde que así es, se debe mantener la oferta de atención presencial y tener alternativas acorde a cada caso con los protocolos COVID pertinentes. Bien, no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Quería hacerle una consulta a Andrés, a partir de su experiencia, digamos, la experiencia de su equipo, más que nada. Si ellos en ese trabajo de equipo que han ido desplegando en este periodo, digamos, han generado o han sentido la necesidad de formalizar eso, de estructurar eso en protocolo, o ¿cómo se ha logrado ese afiatarse de equipo y eso de tener un mismo lenguaje, digamos? Yo creo que lo importante, Héctor, ha sido que el espacio del tema de la reunión clínica ha sido como lo sagrado, ¿ya? Los lunes reunirnos y hablar, dejar ese espacio mismo que ocupábamos antes en el centro de manera presencial, dedicar los mismos, hacer el análisis de los casos, plantear las intervenciones, cuáles van a ser las intervenciones de SOS. Sí, concuerdo con el último comentario que hizo la compañera de que es tremendamente importante entender de que ojalá nos cuidemos todos y que no tengamos que salir, ¿cierto? Pero tenemos que debernos también a aquellos usuarios, sí, sobre todo la población infanto-juvenil y de adultos también, que cuando tienen cuadros de compensado, lamentablemente tenemos que adoptar las intervenciones y que sean de modo presencial. Respecto al tema de los protocolos, empezamos el protocolo con 2 hojas y ya vamos como en 22 hojas de protocolo. Ya que se ha tenido que incluir el tema de que hemos tenido que adaptarnos cómo detectamos los casos de COVID, pero sí importante que dentro de los colegas, ¿sí?, que las tripletas de cada caso tienen que estar sí o sí diariamente conversando de los casos. Yo creo que eso es más el protocolo de poder organizar el trabajo, ¿ya? Y poder atender también en los planes de intervención y todo ese tipo. Eso más o menos, Héctor, cómo nos hemos podido organizar en eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Peña, soy de Talcahuano, soy de funcionario del Hospital Higueras, del Centro del Faro, que es un ambulatorio intensivo que atiende población general y población infractora de ley. Agradezco el espacio, las presentaciones, creo que ha sido muy atingente, el escucharnos, el escuchar también la experiencia que han tenido en otros lugares respecto del tratamiento con adolescentes, con población adulta también. Contarles de que acá en Talcahuano o Hualpén, que son las 2 comunas que nosotros atendemos, en general los chicos han mostrado la misma conducta que se presentó respecto al consumo de droga, una mantención o un aumento en la marihuana y una disminución en
en drogas como la cocaína, la pasta base, que se pueden dar a muchos aspectos. Han hablado harto respecto de la posibilidad de acceso, de repente también el hecho de que están obligados a estar en casas, en sus propias casas, con su familia, con una familia más presente, también puede ser un factor que también esté ayudando a un poco controlar este consumo, sobre todo cuando hay padres ausentes durante todo el día, que esto ha permitido también, desde esa lógica también, comentarles de que como equipo hemos hecho el análisis de la importancia del trabajo familiar en este tiempo, cosa que no ha sido así también desde Zelda, cuando uno se releva mucho la atención directa al usuario, el trabajo con el usuario y las atenciones familiares no entran dentro del registro. Siento que se está perdiendo mucho de la importancia del trabajo que se está haciendo con las familias, en esta posibilidad también de incorporarla al proceso de tratamiento. Siento que en este tiempo las familias se han incorporado mucho más, han participado mucho más, son más activas en términos de ir reportando cómo ha estado el proceso del joven en el domicilio o en su contexto. Bueno, nosotros somos parte del Hospital Higueras, por tanto nos sentimos un poco como beneficiados en términos de la red de salud, porque somos parte de la red de salud. Entonces, las descompensaciones de nuestros usuarios llegan directamente al hospital y hay una unidad de salud mental que nosotros pertenecimos a esta unidad de salud mental. Por lo tanto, nosotros nos coordinamos directamente cuando un chico reporta alguna dificultad, ya sea de salud mental, para poder activar la red con los psiquiatras que están de turno. Acá tenemos la posibilidad de tener 24/7 psiquiatras de urgencia infantil, por lo tanto, sabemos que son beneficios que no en todos los lugares existen, pero sí a nosotros nos permite por lo menos estar bastante más presentes y más pendientes de la situación y de los cambios emocionales de nuestros usuarios. Los psiquiatras que trabajan con nosotros siguen haciendo atenciones en visitas domiciliarias, atenciones o entrevistas en modo videollamada también. Por lo tanto, la continuidad de tratamiento desde los controles médicos, los controles con psiquiatra, el tema del tratamiento farmacológico, eso se mantiene como que si esto no existiera. Eso ha implicado de que hay una flexibilidad de los equipos, del equipo en general, somos hartos, somos 23 personas, que hace que necesitamos ser flexibles, cambiar las formas de intervenir. Se han hecho talleres familiares vía Zoom, vía videollamadas. Hemos tratado de ir innovando, y eso es como cuando hablaba Paula de este cuento de las vacas. La verdad es que yo pienso que el equipo, favorablemente, somos un equipo bastante flexible, donde se mezcla la experiencia con la juventud de varios compañeros de trabajo, que eso permite también que no seamos tan rígidos en términos de la apertura al trabajo, a la intervención. Somos un centro comunitario, estamos fuera del hospital. Para que se hagan una idea, nosotros somos un centro que está fuera del hospital, por lo tanto estamos bastante más cerca de los territorios de los chiquillos. Eso nos permite también estar más rápido la reacción ante alguna situación de crisis, y que también nos vean como un espacio así tan clínico como un box, pero hasta el momento no hemos tenido dificultades. La conectividad de los usuarios que se plantea en las presentaciones
generalmente los usuarios, la mayoría cuenta con al menos un celular, por lo tanto, desde ahí la conectividad de alguna forma está asegurada. Hemos tenido en algunos casos, no todos, pero bastantes casos donde se ha podido hacer intervenciones terapéuticas vía Zoom, con trabajo clínico a distancia. Claro que depende mucho de la realidad de cada usuario, porque, como te decía, no todos tienen las condiciones, pero en algunos casos se ha podido hacer, y entendemos que esto es para largo. Las intervenciones a distancia van a ser para largo. Esta situación no va a terminar luego, por lo tanto tenemos que ser lo suficientemente flexibles para ir adaptándonos a las necesidades de los usuarios y a las necesidades también de intervención que se requieren. Muchas gracias, Héctor, también por tu comentario. Y voy a leer el último comentario del chat, que es de Selma, y que dice: yo creo que esto nos trae una oportunidad de intervención validada por nuestros propios usuarios y que nos va a servir principalmente para aquellos usuarios de sectores apartados de las comunas que no tienen acceso vía presencial. Para nuestro equipo siento que ha sido una experiencia muy positiva. Quiero validar además la evaluación diagnóstica efectuada por 3 profesionales vía remota, programa Elucan Maule. Se agradece también el comentario. Bien, estamos llegando ya al final de esta actividad, ha sido bastante provechosa. Teníamos planificada hasta las 5 el desarrollo de este conversatorio, y para ir cerrando, no sé si mis colegas organizadores quieren hacer un cierre, o si alguien más, para que no pierda la oportunidad de poder exponer, podríamos dejar la palabra para una persona más que a lo mejor ya tenía como la intención de hacer algún tipo de comentario. Anita. Jorge. Sí, bueno, solo agradecer a todos, y esta instancia igualmente ya va a ser subida también a Senda Nacional, para que ellos también estén enterados de los antecedentes y también de la conversación que aquí se produjo. Gracias. Gracias, Jorge. No sé si alguien más de los organizadores quiere hacer un cierre. La verdad es que yo agradecer la disposición a escuchar, a reflexionar, y también a contarnos las distintas experiencias que están teniendo las distintas partes del territorio nacional. Y desearles que sea muy exitoso el trabajo, que vayan pensando en cuáles son sus vacas y las puedan eliminar del camino y seguir desplegando todas las capacidades, no solo técnicas, sino que también humanas, que estoy segura que está dentro de cada uno de los profesionales o técnicos que conforman los distintos equipos. Así que desearles como mucho éxito, a cuidarse, a mirarse y no sé, solo tratar de ser siempre un poco mejor que el día de ayer. Así que nada, les agradezco, gracias, feliz de poder estar aquí, de compartir con ustedes, y ojalá que se repita, Jorge, Héctor, Rodrigo. Gracias, Paula. Esperar que nos puedan enviar las presentaciones, de verdad, poder compartir con el equipo todo lo que nos han comentado. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Y acá, bueno, Miguel Agurto del PAI-MP de Talca dice que agradece el conversatorio y la mirada que se mantiene respecto al acompañamiento a los usuarios en medio libre. Nosotros desde PAI-MP es distinta la mirada, pero empatizamos en muchos conceptos mencionados. Saludos, dice el PAI-MP de Gama Talca. Después dice: gracias, Paula, ese cuento de la vaca es un acierto. Ahí está el cuento de la vaca. Bien, agradecer a todos y a todas. Este conversatorio se preparó con bastante cariño, así que creo que estamos todos bastante satisfechos también por la convocatoria, por la participación y también por la paciencia de mantenerse activos durante 2 horas, que no es menor. Así que esperemos se repita esta instancia, y también invitamos a los colegas de otras regiones que, si tienen alguna instancia más o menos parecida o de otra índole, también nos hagan extensiva su invitación, y nosotros estaríamos felices de participar
también. Así que tengan todos una muy buena tarde, ¿ya? Y también una semana o resto de semana que queda. Nos despedimos y muchas gracias a todos. Chao, que estén bien, gracias.